De ahí vamos, 11 y 9 minutos en la República Argentina. Uno piensa en este día tan triste, pero hay cuestiones, Guille, que asombran, que tiene que ver con la numerología. Sí, algunas coincidencias que por ahí van más al ámbito de las perlitas que otra cosa, porque se conoció el carnet de socio de Bergoglio, Sí. Jorge Mario Bergoglio, donde el número es el 88.235, y si uno hace la comparativa, él falleció, al menos en lo que se informa desde el Vaticano, a las 2:35 a los 88 años, y en la quiniela el 88 es el Papa. Mirá vos, estamos hablando del carnet de socio de San Lorenzo. De San Lorenzo, sí de señor. San Lorenzo. Sí, señor. Y bueno, es alguna coincidencia, qué sé yo, Sí. pavadas a esta hora, pero bueno. Que Sí, coinciden. llaman la atención las coincidencias, muchas veces lo extraordinarias que pueden ser. Bien, yo decía de hoy temprano que estén atentos a este horario porque me voy a dar el gusto de charlar con un amigo y que yo debo decir, pues se lo dije fuera del aire. Primero lo voy a recibir al padre Jorge Pepi Duarte, párroco de Margarita, vicario judicial de la diócesis de Reconquista. ¿Cómo estás, Pepi? Hola Dani, hola para toda tu audiencia, bueno, y tu compañero también, sí, que está ahí en el estudio. Qué lindo verte, Pepi. Hace rato que no nos vemos, Hace rato que no venís a casa, mucho tiempo que no venís a casa. Hace mucho, sí. Con Pepi estudié el primer año de periodismo y nos unió una amistad que con los años no hace falta vernos. Es así, Pepi. No hace falta. Exactamente. No hace falta vernos. Pepi, yo decía, y quizás esta charla, cuando el Papa empezó a estar mal de salud y todo, yo me rondaba en la cabeza charlar con vos, y siempre la guardé como para un momento que sea importante, y me parece que hoy, en el momento en donde muchos fieles de la Iglesia Católica están dolidos realmente por la cercanía hacia Francisco, un poco ver quién era Francisco, entrar a buscar quién era Francisco. Y no es que cuando uno muere las cosas se magnifican, sino que me parece que a los hombres hay que buscarlo también por los hechos. Y vos tuviste una vivencia muy particular porque tuviste un accidente donde estuviste complicado, y la diócesis de Reconquista te envía a Buenos Aires. Contame un poco qué es lo que pasó allá por el 2006. Bueno, yo al Papa Francisco, que en ese momento no era ni Papa ni Francisco, digamos, era el arzobispo de Buenos Aires, el obispo de Buenos Aires, Mario Bergoglio. Lo conocí antes del accidente del 2006, digamos, porque yo fui a estudiar, en el 2004, fui a estudiar Derecho Canónico, soy licenciado en Derecho Canónico a la Universidad Católica de Buenos Aires, y paraba en una parroquia, Nuestra Señora de la Visitación, ahí de Flores, precisamente, y bueno, así que nos veíamos con Bergoglio en las misas crismales, cuando él iba a confirmar a la parroquia, y después yo, bueno, terminé mis estudios, volví a Reconquista, ¿no? Y le escribí una carta a él agradeciéndoles, digamos, la hospitalidad de la parroquia, de la diócesis, y él tenía una letra muy, muy pequeñita, y bueno, me escribió. Uh-huh. Él volvía de Roma y al volver se ve que encontró la correspondencia y me contestó. Yo la verdad que no esperaba que me conteste, digamos, ¿no? Pero él tenía esos detalles, esos gestos pequeños que lo engrandecían, ¿no? Y luego cuando en el 2006 sufrí un accidente, digamos, a raíz de eso pierdo una pierna, él me visita 2 veces, donde estaba internado en la clínica San Camilo, de las hermanas de San Camilo. La primera vez, bueno, yo estaba medio drogui todavía, o sea que me cuentan, digamos, mis hermanas, que había estado él visitándome, digamos, después un sacerdote que estaba ahí por esos días, digamos, me dice, te vino a visitar el cardenal. Y bueno, después él vuelve, porque él visitaba todas las semanas, visitaba la clínica y otros hospitales visitando a los enfermos.
Y bueno, así que allí la segunda vez charlamos un poquito, rezamos juntos, y bueno, yo le pedí en ese momento algo, digamos, le hice un pedido, le digo, mire padre, yo de esta no salgo solo, yo necesito dos cosas que usted me consiga, un cura para hablar las cosas espirituales que me estaban pasando y un psicólogo, le digo, porque esto fue un shock y bueno, necesito la ayuda de un psicólogo. Y me dijo, quédate tranquilo, Chango, que yo te consigo las dos cosas, y fue así. Habló con un psicólogo, digamos, conocido de él, y luego habló con otro sacerdote, un jesuita, y bueno, así que él me ayudó mucho, y para mí también fue una experiencia de mucha cercanía, ¿no? Bergoglio, que luego fue Francisco, recuerdo una vez que había ido a confirmar a la parroquia de la Visitación, tenía dos turnos, uno a la mañana temprano y uno al mediodía, y luego termina el primer turno, sube a tomar un té, digamos, y entonces se saca los zapatos. Me dice, yo me voy a sacar los zapatos porque tengo todas las patas hinchadas, me dice, y bueno, así que pone las patas sobre la silla como hacemos todos, Sí. ¿no? Es decir, eso describe al hombre, digamos, cercano y que sufre como todos, pero al mismo tiempo cercano a los más sufrientes, ¿no? Fíjate vos, Pepi, que toda esta parte, digamos, cuando Bergoglio pasa a ser papa, yo algo había escuchado de Bergoglio, que te había visitado, como un hecho así casual en su momento, y yo te mandé un mensaje, un poco la magnitud de que toma Bergoglio, ya como papa. Digo, me pareció interesante ver la faceta humana, que es lo lindo rescatar, porque en estos días me parece que muchos medios de comunicación van a ir por ese lado, y en este caso era bucear qué te había pasado a vos con Bergoglio. Y de allí en más, ¿cómo sigue tu relación? Porque me parece que es interesante lo que viene ahora con Bergoglio, pero ya ¿cómo sigue la relación del padre Pepi con Francisco, con el Papa? Bueno, yo después, digamos, de esto volví a la diócesis, retomé mis actividades y como yo soy canonista, digamos, experto en derecho eclesial, diríamos, fui a hacer un curso a Roma. Y antes de ir, digamos, el obispo me dice, pero ¿por qué no le escribís al secretario del obispo? Porque en ese momento el secretario era de Buenos Aires, ¿no? Para ver si no te podés encontrar con él. Le digo, pero ¿qué me va a recibir a mí el Papa? Le digo, con todo lo que debe tener, ¿no? Porque estaba recién elegido, digamos, Sí. ¿no? Él fue elegido en abril y yo fui en noviembre. Y entonces le escribí, y 2 días antes de viajar recibo un mail, digamos, y entonces me dice que el Papa Francisco me invitaba a celebrar la misa con él en Santa Marta, donde vivía, y que tenía que presentarme en tal lugar, digamos, ahí, digamos, para poder entrar al Vaticano primero y después a Santa Marta, ¿no? Un día lluvioso fue, llegamos temprano, digamos, con otro amigo que me acompañó, y nos quedamos ahí bajo las columnas de Bernini, digamos, todos mojados, y bueno, a partir de ahí entramos cuando estaba el servicio, digamos, secreto del Vaticano, para cerciorarnos de quiénes éramos, y bueno, entonces fuimos a Santa Marta, celebramos la Eucaristía, digamos, a mí justo este sacerdote me colocó ahí, justo enfrente lo tenía al Papa, celebramos la misa, y cuando terminamos la misa, él, digamos, se va a sacar los ornamentos, sí, nosotros también, y después vuelve, hicimos una fila para saludarlo. Entonces, bueno, yo le digo, yo soy, cuando me tocó mi turno, le digo, yo soy el padre Jorge Duarte de Reconquista, y él me dice, yo te conozco a vos. Uy, eso me impactó. Y me dice, de San Camilo te conozco. Y qué impresionante la memoria de este hombre, ¿no? Porque con tantas cosas, con tantas personalidades,
Y entonces me dice, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Le digo, sí, ando bien, padre. Le digo, ando muy bien. Vine a hacer un curso aquí a Roma, le digo, a la Rota Romana. Ah, bueno, sí, me dice, hay que estudiar, me dijo. Y entonces, bueno, estuvimos charlando y yo había comprado, digamos, la parroquia que me tocó ahí en Reconquista, era una parroquia humilde de barrio, y no tenía un cáliz lindo. Había comprado un cáliz para que me lo bendijera. Y lo llevaba en una bolsita de supermercado, Sí. porque no tenía otra cosa para llevarlo. Y entonces yo saco el cáliz, digamos, y le digo, padre, bendígame este cáliz, le expliqué dónde estaba. Y entonces, bueno, me bendice el cáliz y me agarra la bolsita y me dice, ¿qué otras cosas tenés acá? Me dice. Y unas cosas que compré también para llevar a la gente. Y bueno, entonces ahí también me bendijo esas medallitas, etcétera, digamos, para llevarla. Y bueno, entonces le digo, bueno, mire, no quiero robarle más tiempo, le digo, le voy a pedir algo, digamos, porque hace Muy poquito pedigüeño. estuvo- Muy pedigüeño Sí, sos vos, Pepe. y ya que estábamos, viste, bien típico latinoamericano, y entonces le pido una última cosa, le digo, hace poquito estuvo mi obispo ahí, y vi una foto que usted abrazándolo a él, le digo, ¿lo puedo abrazar yo? Y entonces me dice, pero sí, vení para acá, me dice, entonces me da un abrazo, y bueno, de esa manera nos despedimos, ¿no? Después, a los años, vuelvo a Roma, porque el Papa, digamos, junto con los obispos, eh, dan autorización para que los divorciados y nueva unión, Sí. digamos, puedan acceder a la comunión eucarística, ¿no? Y en la diócesis, con el obispo, armamos un movimiento, digamos, para que luego de un año los divorciados en nueva unión, convivientes, puedan acceder a la comunión. Y entonces fuimos en peregrinación a Roma y a Tierra Santa. Y entonces el Papa nos recibió ahí, estuvimos en la audiencia en la Plaza San Pedro, ¿no? Y bueno, le llevamos, a mí me gusta pintar, digamos, Sí. entonces le llevé un cuadro que había pintado yo de una madre, y bueno, entonces ahí fue todo un tumulto porque todo el mundo quería saludarlo al Papa, qué sé yo, y yo de la escalinata ahí de San Pedro le digo, Con el cuadro. Francisco, espérame que te saludo. Sí. Y entonces, bueno, el cuadro iba Sí. bajando en la escalinata, digamos, en la gente, y yo también iba bajando, rengueando ahí, digamos. Y bueno, esa fue la última vez que lo vi al Papa Francisco. Bien. Así Ahí, que ahí bueno, se un poco ve, eso. ahí se ve detrás tuyo hay un cuadro. ¿Es tuyo ese cuadro de atrás? Ah, el que está detrás, Ajá. sí, también es mío, esos Sí. dos cuadros, Sí, digamos, sí. que aparecen ahí. Bueno, Yo todavía así que, tengo en casa, obviamente, el que nos regalaste. claro, también. Pepi, recién hablaste de algo importante que tenía que ver con aquellos que se divorciaban. Y un poco, ¿qué legado o qué ítem? Porque se va a hablar mucho de esto, del periodo del Papa de Bergoglio. Digo, un Papa jesuita que para algunos se esperaba un poco más, digo, para el común de la gente un poco más despojado. Si bien arranca un Papa despojado, después, claro, tiene que ayornarse a lo que es el movimiento del Vaticano. Estimo que lo ha arrastrado un poco a dejar de lado la simpleza en algunas cosas. Pero, ¿cuáles son los legados puntuales que ha dejado? Bueno, fueron 12 años, digamos, donde él corrió de un lado para otro y quería hacer mucho, y de hecho hizo mucho. Realmente un papa que será recordado como reformador, que trató de llevar la Iglesia al siglo XXI. Y no solo poner, digamos, en concreto el Concilio Vaticano II, sino esta realidad del siglo XXI, que ya no es la del 68, la del 64, la de los 70. Y eso ha querido hacer el Papa Francisco, llegando en primer lugar a los que no estaban en la Iglesia,
no para que vengan a la iglesia, sino él para ir y llevar un mensaje de esperanza, de cercanía, ¿no? Especialmente con los más pobres, con los excluidos, con los divorciados en nueva unión, con los pertenecientes a la comunidad LGTB+, digamos. Bueno, ahí fue una con los continuación. Movimientos sociales. Claro, ahí fue lo del LGTB+, fue un poco una continuación del legado de Juan Pablo II, porque Ratzinger en ese sentido fue más cerrado en ese punto. Sí, digamos, la Iglesia ha mantenido, digamos, una doctrina, digamos, pero lo que hizo el Papa Juan Pablo y lo que hizo y profundizó el Papa Francisco fue no llegar con la doctrina y caerle sobre la cabeza a la gente la doctrina, sino la cercanía, ¿no? La cercanía de Jesús, la cercanía del amor, de la misericordia, y que ese fuera el lenguaje de la Iglesia, ¿no? No tanto la doctrina, que es por todos conocida, sino el lenguaje de la misericordia, ¿no? Por eso el Papa dice, hay dos lógicas que sigue la Iglesia y el Evangelio, sobre todo, que son no condenar a nadie para siempre, y la lógica de la misericordia, de la cercanía. Y eso es lo que ha intentado hacer el Papa Francisco, digamos, con las demás iglesias, con las demás religiones, ¿no? Con los hombres y mujeres de buena voluntad, con los que se sentían alejados o excluidos, no solo de la iglesia, sino del mundo también, ¿no? Vos sabés que a mí me tocó estar, yo no estaba en Argentina cuando el Papa viene a hacer digamos, a Paraguay con este movimiento de jóvenes, y sí tengo presente un poco, justo estaba en Roma yo en ese momento, recuerdo de la frase hagan lío, que les pide a los jóvenes que hagan lío, y medio como que algo tan local, tan propio, tan argentino en ese sentido, medio que como que no entendían a qué referían, a qué lío referían, o qué era hacer lío en sí. Tenía esa simpleza de quizás a los que por ahí no decodificaban, porque fue muy enfático cuando lo dijo, tratar de buscar y llegar a otra gente o a los jóvenes de otra forma. Sí, bueno, eso él tenía, digamos, o sea, él no hablaba con un lenguaje teológico, digamos, sino con un lenguaje común. Bajó la teología, bajó la doctrina a lo sencillo para que lo pudiéramos entender todos, ¿no? Con esos gestos que él hacía o con esos giros. Al principio no solo nadie le entendía, los italianos decían, ¿qué está diciendo este hombre? Imagínense, digamos, los ingleses, los de otros países, digamos, de qué nos está hablando, porque hablaba como en el lunfardo porteño, digamos, y con los giros argentinos, ¿no? Entonces, poco a poco fue desentrañando su lenguaje, él mismo se fue haciendo cada vez más llano en sus palabras para que todos lo entendieran. Pero también cuando decía palabras duras, ¿no? Pero ¿te parece? Bueno, puso en caja y se metió en algo que era muy difícil que un papa se metiera, y esto es puertas adentro de la iglesia, que tiene que ver con poner la economía del Vaticano en regla, y meterse con los poderosos sacerdotes del Vaticano que manejaban la economía del Vaticano. Eso hay que decirlo, lo hizo. Pero después, ¿te parece a vos que ha logrado abrir las puertas a la simplicidad de la iglesia? ¿Le ha alcanzado este periodo romper esa barrera eclesial, la iglesia, verla allá arriba como iglesia, hacerla más pueblo? ¿Te parece que en el correr del tiempo vamos a ver esa situación? O sea, su mensaje siempre fue ese. De hecho, siempre al principio fue muy duro con los curas. Salgan de la sacristía, salgan de las parroquias, vayan hacia los más pobres, hacia los más sencillos, ¿no? Y lo mismo en la curia romana, lo mismo en la iglesia europea, muchas cosas que él decía, hablaba sobre todo para la iglesia de europea, digamos, una iglesia, digamos, acostumbrada a vivir bien, porque Europa
no solo la Iglesia, sino toda Sí. la sociedad europea, vive bien, digamos, no le falta nada, pero precisamente eso, digamos, ¿no? Él quería, digamos, que la Iglesia, especialmente, y toda la sociedad europea, mirara a los costados, viera a los más pobres, a los excluidos. Y de hecho, cuando uno va, digamos, a Italia y a otros lugares de Europa, ve esto, ¿no? Ve que los excluidos están en la calle, algo que también están en nuestro país, en nuestra Latinoamérica y en otros lugares del mundo. Por eso, otro de los temas importantes para él fue los inmigrantes, que Europa abriera las puertas de los inmigrantes, que recibiera a aquellos que salen de su patria no porque quieren ni a vacacionar, sino buscando una esperanza de una vida mejor para su familia, ¿no? Los dichos de Gaza, y que hasta último momento ahora, incluyendo a Gaza dentro de sus homilías, más allá del conflicto de Ucrania, pero digamos haciendo una visión muy puntual sobre Gaza. Sí, de hecho, cuando él viajó a Tierra Santa y visitó haciendo dos, digamos, gestos proféticos. Primero visitó el Muro de los Lamentos, ¿no? Como todos los papas anteriores. Pero luego, digamos, en uno de los trayectos que él hizo en el Papamóvil, cuando pasó por cerca del muro que, digamos, el Estado de Israel construyó separando Palestina de Israel, digamos, él hizo parar el Papamóvil, se bajó del Papamóvil y fue hacia el muro, a ese otro muro, digamos, un muro de la vergüenza y del escándalo, y lo mismo que había hecho en el Muro de los Lamentos, puso sus manos sobre el muro y rezó allí. Esos gestos son gestos de un profeta. Un papa no que solo aquel muro, sí, sino este nuevo muro. También debemos llorar por este nuevo muro y por todos los muros construidos. Sí. Un papa que era común que frenara el papamóvil, digo, me recuerda la situación, porque lo más cercano de Argentina que estuvo en este tiempo fue Paraguay y Chile. Y en Chile tuvo esa situación también de frenar el papamóvil. Una visita a Chile que tuvo sus dulces y sus partes agrias, porque parte de no de la iglesia, sino del pueblo chileno un poco estaba en contra de ese gasto que conllevaba que el papa esté en Chile. Y también sumido a la situación, porque tuvo que pilotear situaciones que tenían que ver con escándalos de sacerdotes chilenos puntualmente. Sí, sacerdotes y obispos, digamos, ¿no? Y también eso tiene ciertas cosas, la curia romana, digamos, de cierta falta de transparencia, ¿no? Porque él habían pintado una cosa, digamos, sobre todo el obispo de Osorno, sí, ¿no? Y él lo defendió públicamente y se enojó con la prensa, hasta que dijo, tráiganme a mí la investigación, yo la quiero leer. Y ahí se enteró de un montón de cosas que no le habían dicho y escribió una carta muy dura, muy dura a la iglesia chilena y al episcopado chileno. Tanto es así que el episcopado después le presenta todo el episcopado su renuncia al Papa, se pone a disponibilidad del Papa. Y el Papa dice, no, yo no quiero que renuncien, yo quiero que se reformen, yo quiero que cambien esto. Y envió a dos de sus colaboradores más cercanos a recibir de nuevo las denuncias de las víctimas y algunas que no estaban en Chile, que estaban en Nueva York. Y después uno de esos colaboradores, el obispo, digamos, se fue a Nueva York, digamos, a recibir la denuncia de esas víctimas. O sea, el Papa, digamos, no tenía problemas en decir yo me equivoqué, yo pido perdón, ¿no? Y lo hemos visto pidiendo perdón a las víctimas una y otra vez, ¿no? Una y otra vez, cuando fue a Canadá, digamos, a los pueblos originarios, ¿no? Donde se los había maltratado, incluso torturado y matado a los niños, abusado de ellos. Claro, porque Papa, en su periodo explota toda esa situación en Canadá, explota lo de Nueva York, digamos la situación con sacerdotes de Nueva York y de otros lados de Estados Unidos.
bueno, la situación de Chile, algunas situaciones que tenían que ver con sacerdotes en Europa, digamos. En estos años es como que explotó todo eso. Se sabía, pero le explota a él todo esto dentro de su... Exactamente. Y él no tiene problema de pedir perdón una y otra vez. Y dice a los obispos, digamos, dice a los obispos, ustedes tienen que asumir esto, encararlo, digamos, y solucionarlo. Pepi, un papa que en estos últimos 5 años trabajó mucho para este año especial, porque este era un año especial para el papa, que pudo lograr la coronación con la prensa allá por el mes de febrero, antes de ser hospitalizado, pero tenía un significado muy importante este año para el papa. Sí, estamos en un año jubilar, un año de jubileo de la esperanza, ¿no? Ser peregrinos de la esperanza. Él abrió la puerta jubilar, digamos, ya muy deteriorado, como el Papa Juan Pablo II, que abrió la puerta jubilar del año 2000 también, ¿no? Y él tenía, sobre todo, ¿por qué, digamos, convoca este año de la esperanza? Porque él dice, ¿no? Un mundo, digamos, sumido en la guerra, en una tercera guerra mundial en cuotas, decía él, ¿no? Un mundo dividido por las ideologías y por sistemas que se han hecho cada vez más extremos, ¿no? Y que hacen sufrir a la humanidad, porque por eso decía, digamos, él, ¿no? que todo esto le causa dolor a la humanidad, y entonces, bueno, él tenía mucha esperanza en traer un mensaje de esperanza y de amor, de misericordia, en un momento convulsionado de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo el gesto en la pandemia, ¿no? Cuando los líderes del mundo estaban desorientados, cuando estábamos encerrados, él solo, al anochecer, camina por la plaza de San Pedro y se convierte en un líder espiritual, no solo de los católicos, sino de la humanidad entera. Viene a decir, aún en esta noche, en que no sabemos cómo vamos a salir, bueno, recuerden, ¿no? La luz siempre está. Pepi, me quedaría charlando, pero me parecía que merecía estos minutos porque hemos hablado un poco de tu experiencia personal con Bergoglio, después con el Papa. Hemos repasado situaciones que tenían que ver con, hay millones más, pero que tenía que ver con con estos años de papado de Bergoglio, de Francisco. Por último, preguntarte, ¿el cáliz quedó en la parroquia o lo tenés vos, el cáliz que te bendijo? No, yo se lo pedí para que lo bendiga para la parroquia y quedó en la parroquia. De hecho, ahora le hablé al párroco y decirle, llevalo el cáliz esta tarde, vamos a celebrar todos los sacerdotes, junto con el obispo en la catedral, vamos a celebrar una misa, y le digo, sería bueno que lleves el cáliz para que el obispo celebre también con ese cáliz bendecido por nuestro Papa Francisco. ¿Vos estás en Margarita ahora? Yo estoy en Margarita, bien. Ya va a ser 2 años, ¿no? Volví a mi pueblo en natal, tu pueblo, obispo, en tu casa. Claro, el obispo me dijo, andá, volvete a tu pueblo, que ahí hace menos daños que acá, digamos. Que es muy raro que es muy raro que un sacerdote lo manden a su pueblo. Eso es algo raro. Sí, es raro, pero se ha dado casos también en nuestra diócesis, digamos. Nada, agradecerte. La última vez que te vi fue ahí en tu pueblo, en Margarita, porque fuiste a una fiesta de antología. El padre Pepi fui a la fiesta de antología a verme trabajar en otra faceta que no conocía. Seguramente te ha sorprendido. Y nada, esperarte por casa, sabes que sos bien recibido. Bueno, gracias Daniel y muchas gracias por este tiempo y por esta oportunidad de compartir la experiencia de un hombre grande, de un alma grande y de un hombre de Dios también, que bueno, yo no lo voy a decir, pero no, para mí fue un santo, porque buscó siempre el bien de la Iglesia, la voluntad de Dios, pero sobre todo también el bien de la humanidad. Creo que no me he equivocado al charlar con vos este día, por varios motivos que ya esbocé. Un abrazo grande para vos y para la familia, obviamente, ahí a toda la familia. Bueno, gracias a ustedes, gracias a vos, y bueno,
que el Señor los bendiga a todos. El padre Pepi Duarte, con nosotros aquí en la mañana de hoy vamos, párroco de Margarita, vicario jurídico de lo que es la diócesis de Reconquista, charlando aquí en la mañana de hoy vamos, un poco contando la experiencia